A ver, ¿de dónde salen las grandes ideas? A veces pensamos que surgen en la tranquilidad, en un despacho, pero muchas veces nacen del puro caos, del ruido de la guerra, de la política, de la agitación social. Pues hoy vamos a meternos de lleno en cómo el mundo de las ideas se dio la vuelta por completo gracias a los acontecimientos tan bestias que sacudieron la antigua Atenas. La idea central de lo que vamos a ver hoy es potentísima. Cómo unas victorias militares y un experimento político súper atrevido no solo dieron forma a una ciudad, sino que pegaron un volantazo radical en todo el pensamiento occidental. Un cambio que, de hecho, sigue resonando hoy en día. Y para entender este giro tenemos que empezar por el principio, por el conflicto que lo encendió todo. Una lucha a vida con muerte por la supervivencia y la independencia del mundo griego frente a un imperio gigantesco. Estamos a principios del siglo V a.C. Las ciudades-estado griegas se enfrentan al imperio persa, que era una superpotencia. En batallas que hoy son leyenda, como Maratón o Salamina, los griegos no solo se jugaban el territorio, se jugaban su propia identidad, el derecho a existir como una cultura libre. Y contra todo pronóstico, vencieron, y esa victoria fue la chispa que lo incendió todo. Para Atenas, que fue la gran protagonista, esto supuso el pistoletazo de salida a su edad de oro, un periodo de una creatividad y una confianza en sí misma como nunca se había visto. Vale, pues nos plantamos ahí, en el siglo V antes de nuestra era, el que muchos llaman el siglo de Pericles. Con él al mando, Atenas no solo se convirtió en una potencia militar y económica, sino en el epicentro cultural del mundo conocido. El arte explotó por todas partes, de verdad. La Acrópolis, que había sido arrasada por los persas, se reconstruyó con una belleza que todavía hoy te deja sin palabras. La escultura alcanzó un nivel de perfección increíble. Y el teatro, el teatro era mucho más que entretenimiento. Era como un gran laboratorio político, donde autores como Sófocles o Aristófanes ponían sobre la mesa las grandes preguntas sobre la justicia, el poder o la vida, y toda la ciudad iba a verlo y a debatir. Pero es que todo este esplendor cultural no iba solo. Venía de la mano de una innovación política todavía más radical, una que iba a cambiar la historia para siempre, el nacimiento de la democracia. Toda esa confianza ganada en el campo de batalla se tradujo en la política. Se atrevieron a crear un sistema de gobierno basado en la participación de los ciudadanos. Dejaron atrás el viejo orden de los aristócratas para dar paso a una idea que era, sencillamente, revolucionaria. El primer pilar de esa idea era la isonomía. Quedémonos con esta palabra. Hoy nos parece algo de cajón, pero en aquel momento era una bomba. La igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Daba igual si eras de familia rica o de origen humilde. El segundo pilar era la iseguría. ¿Y esto qué era? Pues el derecho de cualquier ciudadano a levantar la mano en la asamblea, a hablar, a proponer, a criticar. El debate público se convirtió de la noche a la mañana en el motor de la ciudad. Ahora bien, aquí viene el gran pero. La pregunta del millón. ¿Quiénes eran realmente ciudadanos? Pues como vemos aquí, la respuesta es sorprendente. La cruda realidad es que este sistema tan novedoso solo se aplicaba a una minoría muy, muy pequeña. Apenas un 10% de la gente que vivía en Atenas tenía plenos derechos políticos. La inmensa mayoría estaba fuera del juego. Más de la mitad de la población eran esclavos. Los extranjeros que vivían allí, los metecos, tampoco contaban. Las mujeres y los jóvenes, por supuesto, ni se contemplaba. E incluso muchos hombres libres pero pobres no podían participar porque simplemente no podían permitirse el lujo de dejar de trabajar. O sea que sí, era una democracia, pero seamos claros, una democracia para una élite muy selecta. Y claro, toda esta nueva realidad social, esta nueva forma de organizar la ciudad con el ciudadano en el centro del debate, provocó un terremoto en el mundo de las ideas. La filosofía cambió de repente su foco de atención. Las preguntas de siempre sobre el origen del universo, de qué están hechas las cosas, empezaron a parecer un poco lejanas, ¿no? Casi irrelevantes frente a las nuevas preguntas mucho más urgentes que planteaban la vida en la polis. Esta tabla lo resume de maravilla. La filosofía de antes, la de los presocráticos, se preguntaba por la physis, la naturaleza. Ahora, en la Atenas de la democracia, el interés se va a la polis, a la ciudad. El foco pasó del cosmos al ser humano, de los orígenes del universo a las preguntas sobre ética, sociedad y política. Nació lo que algunos llaman homo mensura, una filosofía hecha, por así decirlo, a la medida del hombre. Por primera vez en la historia, la humanidad se ponía a sí misma bajo el microscopio y se convertía en el principal objeto de reflexión. Esta frase lo clava. El objetivo ya no era desvelar los secretos del universo, sino algo mucho más práctico. Entender cómo vivir mejor, cómo montar una sociedad justa, cómo ser un buen ciudadano. La filosofía bajó de las nubes a la plaza del pueblo. Pero, como suele pasar en la historia, después del gran subidón,
vino el bajón. El experimento democrático ateniense empezó a hacer aguas y esto acabó en guerra, en derrota y en una de las críticas filosóficas más potentes que se han hecho jamás. La tensión entre los dos grandes modelos del mundo griego se hizo insostenible. Por un lado, Atenas, con su imperio marítimo, su comercio, su democracia, y por otro, Esparta, la potencia terrestre, la de la aristocracia y la tradición militar. Eran dos mundos destinados a chocar. Y el resultado fue la Guerra del Peloponeso, una guerra larguísima, casi 30 años de conflicto brutal. Al final, Atenas fue derrotada. Esparta le impuso un gobierno títere, los llamados 30 tiranos, y aunque la democracia se restauró al poco tiempo, su acto más vergonzoso fue condenar a muerte a su ciudadano más brillante, Sócrates. Para un joven Platón que era discípulo de Sócrates, todo esto fue un trauma. Ver la inestabilidad política, la demagogia y, para rematar, la ejecución de su maestro a manos del sistema democrático. Le generó un rechazo frontal y absoluto hacia esa forma de gobierno. Y de esa crisis, de esa decepción tan profunda, nació una de las obras filosóficas más importantes de la historia. Platón dedicaría toda su vida a responder a ese fracaso que había visto con sus propios ojos, intentando diseñar sobre el papel un estado ideal, un gobierno de sabios que evitara para siempre la injusticia y el caos. Lo que nos deja con una pregunta final, que no es ninguna tontería. La historia de Atenas nos demuestra cómo la victoria, la crisis y la derrota no solo mueven fronteras en un mapa, también forjan maneras completamente nuevas de pensar sobre la justicia, la sociedad y lo que significa ser humano. Y nos obliga a plantearnos si a veces no es precisamente del caos y de la agitación política de donde surgen las ideas más profundas y las que más duran.